Gestos concretos de humanidad y paz. En su discurso a los embajadores del cuerpo diplomático con motivo de las felicitaciones de comienzos de año, el Papa Francisco subrayó que el terrorismo fundamentalista únicamente podrá ser derrotado con la contribución común de los líderes religiosos y políticos. Pequeñas luces de fe, la sonrisa del Papa ante el llanto de los 28 niños bautizados en la Capilla Sixtina. La primera predicación de Jesús en el pesebre fue un llanto, y dijo a los padres: habéis pedido la fe para ellos, tenéis la tarea de protegerla y hacerla crecer como testimonio. Los magos y la nostalgia de Dios. En la homilía de la Misa de la Epifanía, el Papa Francisco dijo: el creyente nostálgico busca a Dios en la periferia, como los magos, en los lugares no evangelizados, para descubrir que su mirada levanta y cura y que su poder se llama misericordia. Dar testimonio con el corazón y con las manos. El discurso espontáneo del Papa a los sacerdotes, religiosos y seminaristas italianos protagonistas del Congreso de la Pastoral Vocacional. Que vean en vosotros gente que vive lo que predica y no gente que cierra las puertas. La voz de un seminarista. Museos Vaticanos, tesoros escondidos. Comenzamos un viaje de descubrimiento de las obras que se guardan en los depósitos de los museos vaticanos, espacios nacidos a lo largo de los siglos para proteger el inmenso patrimonio de los museos. El conservador, tenemos depósitos antiguos y otros nuevos y superclimatizados. El lunes por la mañana en el Vaticano, el Papa Francisco dirigió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el tradicional discurso con motivo de las felicitaciones de principio de año. El reportaje es de Giada Aquilino. En un momento que se caracteriza por ansiedad ante el presente y angustia ante el futuro, la paz se conquista con la solidaridad, la voluntad de diálogo y la colaboración. El Papa Francisco, en su tradicional discurso al pueblo diplomático acreditado ante la Santa Sede, con motivo de las felicitaciones por el Año Nuevo, recuerda la necesidad de pacificación frente a un terrorismo de matriz fundamentalista que, recuerda, produce víctimas en todo el mundo. Se trata de una follia homicida. Se trata de una locura homicida que abusa del nombre de Dios para extender la muerte en el intento de afirmar una voluntad de dominio y de poder. Hago por ello un llamamiento a todas las autoridades religiosas para que permanezcan unidas, repitiendo con fuerza que no se puede matar nunca en el nombre de Dios. El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual con la que a menudo está conectada una notable pobreza social. Solo podrá ser totalmente derrotado con la contribución común de los líderes religiosos y los políticos. Ante los representantes de los 182 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, Francisco invoca también el derecho de todo ser humano de emigrar a otras comunidades políticas y establecerse en ellas, reconociendo como enemiga de la paz la ideología que se apoya en los descontentos sociales para fomentar desprecio y odio y que ve al otro como un enemigo al que hay que aniquilar. El problema migratorio es una cuestión que no puede dejar a algunos países indiferentes, mientras otros sostienen el peso humanitario. No pocas veces con notables esfuerzos y pesados inconvenientes de hacer frente a una emergencia que parece no tener fin. Todos deberían sentirse constructores y cooperadores en el bien común internacional, también mediante gestos concretos de humanidad, que son factores esenciales de la paz y del desarrollo, que siguen esperando naciones enteras y millones de personas. La mirada del pontífice se extiende desde África a Asia, desde Oriente Medio a América Latina, de las grandes realidades carcelarias a los desastres medioambientales. Al recordar el viaje a Lesbos y la visita al gran campo de refugiados a las puertas de Europa, el pontífice da las gracias a los países y a las personas que acogen a todos los necesitados. Recuerda la emoción de los jóvenes con los que se encontró en Polonia con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y también a los niños privados de las alegrías de una juventud por las consecuencias de los conflictos y las calamidades humanitarias. Hizo después un llamamiento a la comunidad internacional para una negociación que ponga fin a la violencia en Siria.
Cada una de las partes en litigio debe considerar prioritario el respeto del derecho humanitario internacional, garantizando la protección de los civiles y la necesaria asistencia humanitaria a la población. El deseo común es que la tregua firmada recientemente pueda ser signo de esperanza para todo el pueblo sirio, de la que tienen una profunda necesidad. El domingo por la mañana en la Capilla Sixtina el Papa bautizó a 28 niños y pidió a sus padres que los hagan crecer en la fe, dando testimonio de ella a los demás. Nos habla de ello Benedetta Capelli. El bautismo es la fiesta de la luz porque la fe es lo que encienden los niños que llegan como don de Dios a la vida de sus padres. El Papa Francisco mira sonriente a los pequeños en brazos de sus madres y sus padres, preparados para recibir el sacramento en la Capilla Sixtina en la fiesta del bautismo del Señor, el último domingo del tiempo de Navidad. Son 28 en total, 15 niños y 13 niñas. Los hay que están tranquilos y los que lloran. El Papa se da cuenta de ello y en la breve homilía, sin guión, hace un gesto al coro de llantos y de quejas. Y bien, ha empezado el concierto. Es porque los niños se encuentran en un sitio que no conocen. Se han levantado antes de lo habitual. Comienza uno, da la nota y después los otros le imitan. Algunos lloran simplemente porque ha llorado otro. Y Jesús hizo lo mismo, ¿sabéis? Me gusta pensar que la primera predicación de Jesús en el establo fue un llanto, la primera. Y también como la ceremonia es un poco larga, alguno llora de hambre. Si es así, vosotras, mamás, dadles de mamar sin miedo, con normalidad, como la Virgen amamantaba a Jesús. Imágenes familiares que convierten la obra maestra de Miguel Ángel en una simple casa con las puertas abiertas, inundada por la luz de la fe que alumbra los corazones. El bautismo, dijo el Papa, se llamaba iluminación porque hace ver las cosas con otra luz. La fe no es recitar el credo el domingo, cuando vamos a misa. No es solo esto. La fe es creer lo que es la verdad. Dios Padre que envió a su Hijo y al Espíritu que nos vivifica. Pero la fe es también confiarse a Dios. Y esto se lo tenéis que enseñar con vuestro ejemplo, con vuestra vida. Una gran responsabilidad para los padres y para los padrinos, todos ellos custodios de un don precioso y grande. Habéis pedido la fe. La Iglesia da la fe a vuestros hijos con el bautismo. Y vosotros tenéis el cometido de hacerla crecer, custodiarla y que se convierta en testimonio para todos los demás. Después de la homilía, el Papa Francisco bautiza con agua bendita a los 28 niños diciendo sus nombres. En los signos del sacramento, el vestido blanco, la unción con el crisma, la vela, está la vida nueva de los niños, ser luz del mundo porque reflejan la luz de Dios. En el Ángelus, recordando el bautismo de los niños y de un catecúmeno que se celebró el día anterior, el pontífice explica que el testimonio a los otros se ofrece con humildad, con firmeza y sin imposición, sino por atracción. Estamos llamados a hacer de nuestra vida un testimonio gozoso que ilumina el camino, que lleva esperanza y amor.
El viernes pasado, solemnidad de la Epifanía, el Papa Francisco celebró la misa en la Basílica de San Pedro con una intensa homilía dedicada a la nostalgia de Dios de los magos. El reportaje es de Alessandro Di Bussolo. Miremos a los magos que tuvieron la valentía de ponerse en camino hacia Belén. Son el retrato del creyente, del hombre que tiene una santa nostalgia de Dios. El Papa Francisco celebra la solemnidad de la Epifanía en la Basílica de San Pedro y dedica una intensa homilía a los 3 sabios venidos de tierras lejanas que caminaban mientras Jerusalén dormía, mientras en el palacio de Herodes no se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Los magos, explica el Papa, no se dejaron anestesiar el corazón gracias a su santa nostalgia de Dios que se revela contra los profetas de desgracias, una nostalgia que rompe los conformismos y nos impulsa a comprometernos para el cambio. El creyente nostálgico, impulsado por su fe, va en busca de Dios como los magos a los lugares más recónditos de la historia, porque sabe en su corazón que allí le espera a su Señor. Va a la periferia, a la frontera, a los lugares no evangelizados, para poder encontrarse con su Señor. Ante la pregunta de los magos, ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos?, Herodes tuvo miedo, recuerda Francisco. Es el desconcierto de los que ante la novedad que revoluciona la historia se encierran en sí mismos, en sus resultados y en sus éxitos. Es el desconcierto de los que están inmersos en la cultura de vencer a cualquier precio, en la cultura en la que solo hay sitio para los vencedores y a cualquier precio. Un desconcierto que nace del miedo y del temor ante lo que interroga y pone en riesgo nuestras seguridades y verdades. Los magos llegan al palacio de Herodes para adorar al nuevo rey conforme a los esquemas mundanos del culto al poder, la pertenencia y la superioridad. La audacia más difícil para ellos, continúa el pontífice, es descubrir que lo que buscaban se encuentra en otro lugar, no solo geográfico, sino existencial. Descubrir que la mirada de este rey desconocido no humilla, no esclaviza, no hace prisioneros, sino que eleva, perdona y cura. Descubrir que Dios ha querido nacer donde no le esperaban, donde quizá no le querían, o donde muchas veces le negamos, que su poder se llama misericordia, que lejos, comenta el Papa, está Jerusalén de Belén para algunos. Herodes no puede adorar a Dios que nace entre nosotros, pero su objetivo era que le adorasen a él, y los sacerdotes no adoraron a Jesús porque conocían las profecías, pero no estaban dispuestos ni a caminar ni a cambiar. Los magos sintieron nostalgia. Ya no querían las cosas habituales. Estaban acostumbrados, habituados y cansados de los Herodes de su tiempo. Pero allí en Belén había una promesa de novedad, una promesa de gratuidad. Allí estaba sucediendo algo nuevo. Los magos pudieron adorar porque tuvieron el coraje de caminar. Antes del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco recuerda que la vida cristiana es un camino continuo, como el de los magos. Continúa incluso cuando la estrella desaparece momentáneamente de la vista, y evitando insidias como las habladurías superficiales y mundanas, los caprichos paralizantes del egoísmo, las zanjas del pesimismo que son trampas para la esperanza. Aprendamos de los magos, concluye el Papa, a no dedicar a Jesús solo los retales de tiempo y algún pensamiento de vez en cuando, ya que de otra manera no tendremos luz, una luz estable y amable que no se apaga, porque no es de este mundo, viene del cielo y brilla en el corazón. En la profundización, el discurso del Papa a los participantes en el Congreso de la Conferencia Episcopal Italiana sobre Pastoral Vocacional el jueves pasado y los testimonios recogidos por Cecilia Sepia. Una nueva cultura vocacional dirigida a la práctica más que a la teoría,
a la misión en las periferias, a darse por los demás, a no quedar separados. La pidió el Papa cuando recibió en el Vaticano a los participantes en el Congreso promovido por la oficina de la CEI para la pastoral vocacional en un discurso totalmente desde el corazón que pivota sobre algunos puntos axiales. El primero, la oración, que no es, afirma Francisco, el impuesto que hay que pagar para enrolar a sacerdotes y religiosas, sino el instrumento más eficaz para promover el corazón del hombre, para que siga a Dios. Lo primero es rezar. Esto es lo que nos dijo Jesús. Orad por las vocaciones. Yo podría hacer un plan pastoral más amplio, la organización más perfecta, pero sin el fermento de la oración, será un panásimo. No tendrá fuerza. Orar, pero dejando la puerta abierta, no atrincherarse detrás de las tareas, los horarios, las costumbres, acordarse de que uno es misión viviente y responder cada día a los levántate, que el Evangelio dirige a San Pedro para liberarlo de los barrotes de la cárcel en la que está encerrado. Y también la escucha de los jóvenes, cuya inquietud, cuyas preguntas a menudo incómodas e insistentes no son otra cosa que búsqueda y deseo de Dios. El apostolado de caminar que ocupa a los jóvenes en iniciativas concretas de ayuda al prójimo. Por último, el testimonio, que llama y convence con las palabras. Que vean en vosotros que vivís lo que predicáis. Lo que os ha llevado a ser sacerdotes, religiosas, también laicos que trabajan con fuerza en la casa del Señor. Y no gente que busca seguridades, que cierra las puertas, que asusta a los demás, que habla de cosas que no interesan, que aburre a los jóvenes, que no tiene tiempo. Es necesario ser un gran testimonio. Mauro Confortalo, de 29 años, de Livigno, desde hace 2 años en el seminario de Como, habla sobre una vocación nacida y madurada con el tiempo, frecuentando la parroquia gracias al testimonio de vida de su párroco, que encendió en él el deseo de un sí total a la llamada de Dios, una llamada marcada a menudo por las dificultades, como las de construir relaciones y amistades marcadas por la verdad y ya con trazos de claros y decididos. Siento una fuerte necesidad de estar con la gente, en contacto con los jóvenes, en un tipo de oratorio con las familias, con los niños más pequeños. El deseo que siento es el de llevar un poco este amor, esta alegría que he experimentado en mi corazón y compartirlo con la gente, en el pueblo, en la parroquia, en las distintas actividades, en la sencillez y en lo cotidiano. Sobre todo en la cotidianidad, con las manos en la masa, pero utilizando el corazón. Sí, esta es la imagen que me llevo de la audiencia del Papa. También insiste en la importancia de la oración y de ponerse en camino al lado de los jóvenes, Monseñor Domenico Darmolin, que describe un nuevo florecimiento de las vocaciones en Italia y un nuevo impulso pastoral dirigido a la escucha y acogida, caminos privilegiados para alimentar en los jóvenes la llamada del primer amor por Dios. Me parece ver que hay una nueva sensibilidad. Los asistentes a nuestro congreso han demostrado mucho entusiasmo, mucha motivación para pensar que el anuncio de la vocación nos compete a todos, desde las comunidades a los sacerdotes y a los consagrados y a nuestros obispos, a los que necesitamos también para un impulso concreto de lo que debe ser una labor cotidiana, que a nosotros nos corresponde vivir en la comunidad. Sí, diría que ahora existe esa vivacidad. Para nosotros es importante retomar la invitación que hizo el Papa Francisco en 2015 a la Iglesia reunida en Florencia, cuando dijo: haced un camino de comunión con la Evangelii Gaudium, intentad trabajar y construir sobre el sueño de la Iglesia que os propongo. Una iglesia alegre que vive la alegría del Evangelio,
y que por su naturaleza misma se convierte en una iglesia que sale de sí misma, que se descentra, que va al encuentro de la realidad de la gente, que está cerca de la gente y de los jóvenes. El miércoles por la mañana, en la audiencia general en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco recordó que la auténtica esperanza es confiar en el Señor, fiarse de Él y no seguir a los ídolos, realidades que confunden la mente y el corazón y llevan a la muerte. El pontífice puso en guardia contra el peligro de encontrar las respuestas a las necesidades del hombre en la riqueza, en la mundanidad, en la belleza física, tentaciones también presentes en la Iglesia. Confiando en el Señor, dijo, se hace uno como Él. Su bendición nos transforma en hijos suyos que comparten su vida. Y al término de la audiencia, sacó de un sobre una entrada roja y recordó que para entrar a las audiencias no hace falta pagar, es una visita gratuita, explicó, que se hace al Papa para hablar con el Papa. Aquí se viene sin pagar, añadió, porque esta es la casa de Dios y el que dice que hay que pagar es un delito. Ese hombre, esa mujer, es delincuente. El domingo, después del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco invitó a ayudar a las personas que viven en la calle y que están sufriendo golpeadas por el frío y a veces por la indiferencia, y a rezar por los que no hacen nada. Pidamos al Señor, concluyó, que caliente nuestros corazones para poder ayudarles. Comenzamos un nuevo ciclo de reportajes dedicados a los museos vaticanos. Bárbara Castelli nos acompaña en el descubrimiento del depósito del Museo Gregoriano Etrusco. Más de 6 millones de visitantes al año y 7 kilómetros de recorrido a través de las galerías, salas y jardines interiores son solo algunas de las cifras que resumen la enormidad del microcosmos Museos Vaticanos, un patrimonio inmenso, visible y no visible, con sus numerosos depósitos, cuyo cuidado se confía a la oficina del conservador que dirige Victoria Cimino, que ha publicado recientemente un libro titulado Cómo se conserva un gran museo, la experiencia de los museos vaticanos. El libro, resultado de 8 años de trabajo en la máquina de los museos, analiza su fisiología, registra su respiración a través de los cambios de ambiente, de clima, de temperatura, y valora y propone las mejores prácticas para la conservación preventiva y el mantenimiento preprogramado. Desde 2010, los museos vaticanos han invertido mucho en la conservación y en la prevención, y esto también ha significado ocuparse de los depósitos. Así, 2 veces al año aseguramos una intervención de prevención, de limpieza, de control regular de todos estos depósitos. Son los más extraños y los más heterogéneos porque los museos vaticanos, como es sabido, son espacios que nacen por gemación. Por esto están llamados a la pluralidad. O sea, que no tienen un depósito, sino que a medida que pasa el tiempo se creaban espacios que pudieran recibir las obras que no estaban expuestas. Y de esta forma tenemos los depósitos más variados. Están los nuevos, tecnológicos, donde se encuentran las UTA, unidades de tratamiento del aire, que nos permiten disponer de parámetros perfectamente controlados de temperatura y humedad, y los exploraremos juntos. Y también están los depósitos antiguos en los que a lo largo del tiempo se han conservado los materiales arqueológicos, y también están los depósitos superclimatizados, donde se conservan las momias y los sarcófagos egipcios. En resumen, de verdad tenemos muchos y muy distintos. El primer depósito que descubrimos es el del Museo Gregoriano Etrusco, fundado por el Papa Gregorio XVI en 1837 y que recoge preferentemente los objetos que a partir de 1828 se encontraron en las excavaciones de las antiguas ciudades de la Etruria meridional, que entonces formaba parte de los estados pontificios. Me doy cuenta de que un depósito atrae la curiosidad del visitante normal. Todos se preguntan qué hay detrás de la puerta. En efecto, se trata de un espacio cerrado al visitante normal, pero abierto a los estudiosos, además a los que se ocupan de los trabajos internos y externos, que de alguna manera deben acceder al depósito y dialogan con el depósito, porque este depósito es una parte integrante del museo.
En nuestro caso, el depósito también dialoga con el espacio expositivo. Hay una especie de ósmosis y de intercambio entre los objetos expuestos que todos pueden ver y aquellos que, ya sea para largo tiempo, ya para periodos breves, llegan al depósito por distintos motivos. Los numerosos objetos del depósito etrusco se guardan en vitrinas de acero de principios del siglo XX para garantizar su conservación. Las peculiaridades de conservación son las de asegurar una protección básica y objetiva de las partículas, del polvo, mantener en la medida de lo posible protegidos todos los objetos y también asegurar un clima compatible con los materiales.